Zoom. Y por supuesto, muchas gracias a los dos expertos que nos acompañan. Bueno, vamos a empezar con Manu Robledo, profesor de Lisa Institute de España, y su tema es sobre la aproximación a la inteligencia. Manu, tenés tu tiempo al aire y todos somos escuchas. Perfecto, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, buenas noches desde España. Saludos al pasado, porque aquí ya es día 26 y y es día 25. Y nada, me presento brevemente. Yo soy oficial recién retirado del Cuerpo de Infantería de Marina Española, con el empleo de capitán. Eh, a lo largo de casi 25 años de servicio he prestado servicio en diferentes unidades, en batallones de fusiles, unidades de embarcaciones de asalto, compañías de inteligencia, la Fuerza de Guerra Naval Especial Española, dentro de la Armada, compañías de aprovisionamiento de combate, estados mayores, tanto en operaciones como en inteligencia. Y mi último destino fue el oficial de carga de combate y de seguridad en el portaaviones Juan Carlos I, el único que tiene España. Mis despliegues internacionales han sido en Bosnia y Herzegovina, Afganistán, aguas del Índico en Somalia, aguas del Mediterráneo en Libia, y luego durante el despliegue de Aro 23, que tuvimos que intervenir en el terremoto de Turquía, que recordarán, el del año pasado. Y dentro de España, pues en acciones de ayuda a la población, como la limpieza del chapapote o la campaña del COVID, ¿no? La operación Balmis, que se llamó aquí. Tengo los cursos de defensa NBQ naval, el avanzado de inteligencia y seguridad, analista geoespacial, paracaidismo y otros que de mi trayectoria militar he tenido que ir realizando. Y luego en el mundo civil hice el máster de inteligencia geopolítica y seguridad en el mundo contemporáneo, técnico avanzado en dirección de operaciones de inteligencia, algunas cosillas de ciberseguridad, de ciberdefensa, interrogatorio, reconocimiento de municiones, primeros auxilios en combate, prevención de riesgos laborales, más paracaidismo, piloto de aviones, buceo, en fin, que me va el movimiento. Y actualmente pues soy docente en LISA Institute y algunas otras plataformas como CISDE o INISEC, y colaboro pues encantado siempre con el analista, la Universidad Interamericana y el Círculo de Seguridad, también con el grupo RASEG en México, y bueno, y desarrollo mi nueva trayectoria profesional pues bajo mi nueva marca, que es Dash for Growth. Es la empresa que estoy poniendo en pie y con la que pretendo pues desarrollar esta nueva etapa de mi vida fuera de las Fuerzas Armadas. Además, soy perfilador criminal, director de seguridad y cofundador del Minerva Institute, que recientemente pues, he dejado porque bueno, hay que entender que a los hijos hay que dejarlos andar solos, y una vez que has fundado una cosa y llevas unos años con ellos, debes dejar que haya relevo tanto en la dirección como en la membresía. Y dicho esto, bueno, también soy autor de 2 libros y medio. Digo y medio porque el tercero está en fase de corrección ahora mismo, y espero que para el 1 de mayo pueda ya lanzarlo. Con estos 3 libros cierro un ciclo pues, bueno, de toda la experiencia y todo lo que a lo largo de estos años he desarrollado y estudiado y he implementado sobre el terreno. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a intentar abarcar un poco toda la inteligencia, o todo el ciclo de inteligencia, de tal manera que todas las demás ponencias que se refieran a la inteligencia trabajen sobre una base que permita que el auditorio sepan en todo momento de qué están hablando cuando hablan de inteligencia. Entonces aquí tienen la agenda que voy a seguir. Y bueno, empezamos con qué es, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve la inteligencia? Ante todo, y en una sola frase, es información elaborada para apoyar la toma de decisiones.
Es importante no perder nunca esto de vista porque al final, en el afán, en el lógico afán de convertir la inteligencia en lo que se merece ser, que es una ciencia de cierta entidad, tendemos a ponerle muchos nombres, muchos apellidos y al final nos perdemos un poco en esto de qué es la inteligencia. Y la inteligencia le podemos poner inteligencia económica, inteligencia empresarial. Es como, yo siempre digo que es como la Virgen María, ¿no? Que decimos que está la Virgen de Montserrat, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé cuánto, pero la Virgen era una. Pues la inteligencia también es una y la puedes aplicar a muchas cosas. Por eso la llamamos económica, empresarial y lo que queramos, pero es la misma, ¿vale? Y es una herramienta esencial para apoyar la toma de decisiones. Si lo pensamos bien, cuando cerramos un trato, cuando lanzamos un producto al mercado, cuando detenemos a un malo, ¿no? Cuando decidimos invadir Rusia o cuando vamos a cambiar de carril en la carretera, previamente recopilamos cierta información, ¿no? Incluso ese cambio de carril. Primero vemos si alguien viene por detrás, si alguien viene por el lado, si tenemos un gato cruzando la carretera. Y cuando tenemos toda esa información, ya apoya en microsegundos, pero ya ha apoyado esa información, una decisión que vamos a No, tomar, que es con esto cambiar de carril. de que el de 6 milímetros Por lo tanto, la terminó metiendo. información que luego vamos a convertir en inteligencia tiene que cumplir dos premisas fundamentales. Sin esas dos premisas no sirve para absolutamente nada. Y es que tiene que ser oportuna y fiable. Tiene que llegar a su destinatario de manera oportuna y tiene que ser fiable. Es decir, si llega tarde, y esto lo vamos a arrastrar durante todo el periodo de esta sesión, pero lo vamos a también arrastrar siempre que trabajemos con algo relacionado con la inteligencia. Si no es oportuna, no me sirve. Entonces, muchas veces, y me ha pasado con muchísimos analistas que han estado bajo mis órdenes, quieren hacer un informe tan bueno, tan perfecto que llega tarde. Si llega tarde, pues no me sirve. Y a veces es tan rápido que no ha confirmado nada y entonces no es fiable, y si no es fiable, pues tampoco me sirve. Por lo tanto, insisto, la finalidad de esta herramienta es apoyar la toma de decisiones por medio de datos que al obtenerse se procesan, se analizan y se difunden para su explotación y por lo tanto para convertirse en inteligencia. En general, solemos identificar seis funciones de la inteligencia. Aunque yo haya puesto 1, 2, 3, 1, 2, 3, quería poner 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que luego le podemos encontrar todo lo que queramos, pero estas son las que nos dan una idea holística de para qué la necesitamos. Como primera función tenemos el apoyo a la creación de estimaciones de una situación a la que nos vamos a enfrentar, y consiste en tener una apreciación inicial del entorno, de toda la diversidad de aspectos que componen ese entorno y esa situación, haciendo especial hincapié en lo referente a la acción de nuestras competencias, de nuestro rival, de nuestro enemigo. Depende del entorno, le pondremos un nombre, ¿no? Pero intento huir de la palabra enemigo, sobre todo ahora que pretendo hacer una incursión en el mundo empresarial. Trato de ir extrapolando términos para no parecer para que la inteligencia no parezca algo tan ofensivo, ¿no? Pero no dejamos de ser eso, es mirar la competencia, mirar las amenazas a nuestra seguridad, centrarnos en el personal, en el hecho de que el personal de inteligencia tiene que estimar capacidades, intenciones, vulnerabilidades y posibles cursos de acción del rival. ¿Cuál es la segunda función? Analizar y actualizar todo ese entorno y todos los cambios que van surgiendo durante tanto el planeamiento como la ejecución de mi misión, de mi proyecto o de lo que sea que vaya a emprender, ¿no? Y que necesite esta herramienta. Proporcionando una base para la preparación de mi plan de acción, su desarrollo y la conducción de la operación, la ejecución, ¿no? De manera que me permite ir ajustando mi planeamiento a las nuevas circunstancias y de esa manera poder aprovechar todas las oportunidades que puedan surgir. La tercera, localizar indicadores para tener una alerta temprana, ¿no? Ante acciones hostiles o potencialmente hostiles de mi rival, de mi competencia o del entorno. De manera que minimice la posibilidad de ser sorprendido, que es lo que a nadie le gusta cuando está ejecutando un plan. La cuarta es apoyar cada departamento en sus responsabilidades de protección
con acciones defensivas llevadas a cabo para precavernos contra los efectos de la acción de ese rival. Es decir, cuando el de logística, por ejemplo, va a mover unos camiones para llevar una mercancía de un sitio a otro, yo debo, como inteligencia, y él debe apoyarse en mí, yo debo intentar analizar esa ruta que va a seguir y ver qué riesgos puede correr en el transcurso de la misma, ¿no? De tal manera que estaré siempre estimando y valorando las capacidades de mi competidor y su actividad de inteligencia, porque ellos también pueden estar ejerciendo inteligencia sobre nosotros y recomendando contramedidas para proteger mi información. Lo cual pues, me va a obligar a hacer evaluaciones detalladas tanto en capacidades como intenciones de competidor. Es muy importante recordar eso, capacidades e intenciones. La quinta función es reforzar al departamento de operaciones, que siempre será quien diseñe las campañas, las operaciones, que sea que voy a emprender, de tal manera que lo tenga siempre bien informado sobre la evolución de sus objetivos y la mejor manera de afrontar esos objetivos, ¿no? Esto está muy relacionado con el targeting, que no es objeto de esta clase, pero que está súper relacionado con la inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando tengo que seleccionar una serie de objetivos y siempre dentro del ámbito militar parece que cuando hablamos de objetivos parece que hablamos de algo que hay que cargarse. No es así, ¿no? Un objetivo puede ser alguien de quien me tengo que hacer amigo o alguien con quien me tengo que llevar bien para que mi plan funcione, ¿no? Para que no se oponga a mis planes, pues es un target. Y es la inteligencia la que tiene que informar y actualizar sobre esa persona o sobre esa entidad. Y la sexta y última es la evaluación de campañas, de las campañas que yo hago para saber cuáles son las acciones que han provocado, poderlas medir, poder ver las métricas y poder incorporarlas a mis procesos de lecciones aprendidas, mejorar y corregir sobre la marcha. Mel, te voy a pedir, por favor, o Víctor, si veis que voy muy despacio, muy rápido, que me metáis prisa cuando sea necesario, ¿vale? No vaya a ser que me pase demasiado de tiempo. Tranquilo, mano. Vale. Entonces, podemos ver la No, inteligencia perfecto. como, tanto como un producto, como un proceso, como una función o como una disciplina. Como proceso, es la generación de conocimiento a través del tratamiento metodológico de la información que he obtenido y que sin ese procesamiento pues, va a carecer de valor, ¿no? O sea, es la acción que nos lleva a ese producto que necesitamos para tomar la decisión. Como producto, es el conocimiento que se obtiene tras aplicar a la información las técnicas estructuradas de análisis, de tal forma que la convirtamos en inteligencia y ya sea un apoyo útil para tomar las decisiones, ¿no? De tal manera que reducimos la incertidumbre al mínimo. Es decir, cuando la decisión ya está tomada, hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde el dato hasta la inteligencia, ¿no? En los datos los hemos engranado y nos han dado información. Esa información ha generado conocimiento y ese conocimiento, que además ya tendríamos alguien previamente, lo que llamamos inteligencia básica, lo hemos engranado con lo que tenemos y eso es inteligencia que nos da la posibilidad de apoyar la decisión. Como función, del mismo modo que las áreas tradicionales de cualquier organización grande, ¿no? Tienen su logística, sus recursos humanos, ¿no? Y son una función dentro de la organización, pues la inteligencia es otra de ellas, ¿no? Y comprende un conjunto de actividades que se encaminan a satisfacer las necesidades de conocimiento de los niveles de dirección, como decíamos anteriormente, relativas al entorno operativo para poder planear y conducir operaciones y para identificar las amenazas contra la organización nuestra, contra nuestra propia organización y que pueda cumplir sus objetivos, ¿no? O sea, son proveedores de conocimiento, ¿no? Como disciplina, es lo que decía al principio, ¿no? Ahora mismo la lucha es precisamente convertirla en una disciplina, crear cultura de inteligencia y es muy importante, sobre todo en países pues como lo fue España, como lo fue Argentina, como pudo ser Chile, como muchos otros en los que en periodos en los que vivimos dictaduras y demás, la inteligencia se fue cogiendo un nombre que a día de hoy pues aún resulta peyorativo y la inteligencia suele estar denostada. Entonces,
es importante que volvamos a establecer una cultura de inteligencia, que la sociedad vuelva a ver a la inteligencia como algo, como una herramienta de protección y no como una herramienta de restricción de derechos ni nada de eso, ¿no? O sea, hay que eliminar aquellos mal recuerdos que quedan en nuestros países. Y hoy en día los servicios estatales pues tratan de luchar a favor de esta disciplina y de esta concienciación sobre la inteligencia. Tenemos en España CNI luchando también porque aparezca una comunidad científica y aunque no hemos avanzado demasiado en muchos países, pues sí que hay, y lo podemos ver en la web que ven a la derecha de la pantalla, especialmente la de la CIA, la web de la CIA tiene muchísimo contenido de mucha utilidad, ¿no? Incluso tiene juegos para los niños, para que comprendan qué es la inteligencia. Eso es fomentar la cultura de inteligencia. Y luego, pues, como entidades privadas, pues tienen la comunidad del analista, tienen el Design Institute, que tiene muchísimos cursos de UMIN, algunos másteres de analista de inteligencia, analista internacional, y que cuentan siempre con el beneplácito y el apoyo de los servicios estatales porque contribuyen precisamente a fomentar esa cultura de inteligencia. Pero ¿cuál es el principal reto que nos solemos encontrar cuando queremos transmitir información o informes de inteligencia, ¿no? Que el analista tiende a tener mucho miedo por su prestigio y entonces no hace prospectiva, que es lo que realmente debemos hacer, ¿no? Porque explicar el pasado o explicar el presente es lo que hace casi todo el mundo, pero muy pocos se mojan y se atreven a aventurarse en lo que va a ocurrir en el futuro por temor a no aceptar y que su reputación se vea en entredicho. Lo primero que tiene que entender el destinatario de inteligencia es que no somos la bruja Ludovica, ¿no? Que no tenemos una bola mágica, vamos a basarnos en elementos que nos llevan a hipótesis plausibles sobre lo que puede ocurrir en el futuro, ¿vale? Y hay que atreverse a hacerlo, ¿eh? Y siempre, pues... no, que había por ahí una voz. Siempre utilizando los términos cualitativos de probabilidad asociada que precisamente hacen que ese lenguaje esté muy claro que no es adivinación, sino que hablamos en términos probabilísticos, ¿no? Entonces, siempre en un informe de inteligencia, como parte del formato del informe, debe terminar figurando esa tabla, que pues, no tiene por qué ser esa misma, ¿no? Puede ser la que use cada organización. La CIA usa la suya, el FBI usará la suya, la Unión Europea usa otra, la OTAN usa otra, y los diferentes servicios usarán la que quieran. Pero al final, cuando yo digo es muy probable que ocurra tal cosa, pues el lector de ese informe tiene que saber que me estoy refiriendo a que hay la probabilidad de entre un 50 y un 95%. Con lo cual, ya resuelto la posible confusión entre la bruja Ludovica y el analista de inteligencia. ¿Vale? Importantísimo para que ese reto de llevar la información de la manera correcta se pueda cumplir es que hay que saberle preguntar al de inteligencia. Y es muy frecuente, muy tristemente frecuente que no se sepa preguntar al de inteligencia. Pues se le pregunta demasiado amplio, se le pregunta con mucha vaguedad. Si me dicen mañana qué tal Libia, pues yo qué sé, qué aspecto de Libia, ¿no? Concréteme un poco, ¿no? Entonces, el mandante, el jefe, tiene que saber ser claro al definir sus necesidades de inteligencia para que los operadores de obtención puedan obtener lo correcto y los analistas apuntar bien el tiro. Debemos conocer bien la situación final deseada, es decir, cuando hablamos de un proyecto concreto, tenemos que saber a dónde queremos llegar, a dónde la organización quiere llegar, porque así podemos ser proactivos, ¿no? Y tenemos que tener una capacidad de obtención que va a ser muchísimo más eficiente si se cumplen los dos anteriores puntos, ¿no? Si los requerimientos de información están claros y sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos qué queremos obtener. Habremos detectado las grietas de conocimiento y entonces nuestros operadores de obtención se van a dirigir a las fuentes correctas para obtener la información.
Y esto nos lleva a la diferencia entre fuentes, órganos y medios de obtención. Cuando los requerimientos, como decíamos antes, están claros, pues esto nos ofrece muchas posibilidades. ¿Qué es un órgano? Es el conjunto de personas y medios adecuados que obtienen y elaboran la información convirtiéndola en inteligencia. Y esos órganos deben de intentar servir a toda la organización. ¿Vale? Entonces, una fuente de donde saco la información. Un órgano es esa entidad que se dedica a obtenerla. Y un medio de obtención es aquella cosa que utiliza para obtenerla. Porque cuando luego empezamos con el afán de ponerle a todo muchísimos nombres, acabamos confundiendo lo que es una fuente con lo que es un medio de obtención. Entonces decimos un ¿y eso qué es? ¿Un órgano o un medio de obtención? En realidad da igual, lo que tenemos que tenerlo es claro, ¿no? Pero conviene siempre hacer un poco de hincapié en esto porque luego la avalancha de términos nos lleva a una confusión sobre algo que en realidad es sencillo. ¿Vale? Porque al final tenemos que tener claro que alguien, algún tipo de organización, algún tipo de estructura, hace que esa información acabe en manos del usuario, que es de lo que realmente se trata, ¿no? Ese dato, pues, como decíamos al principio, se mezclará con la inteligencia actual, es decir, la que acabamos de obtener, la que se acaba de generar en la situación, se engranará con la básica, la que ya teníamos en nuestra base de datos, y nos ayudará a generar perspectivas, ¿no? Ese sería el camino correcto para que realmente nuestra inteligencia sea útil. Como hemos dicho entonces, las fuentes es aquello de donde viene la información. Esas fuentes tienen que ser idóneas, es decir, tenemos que acudir a la fuente que realmente tiene la información. Y tenemos que emplear todas las que tengan nuestro alcance. En el caso de Looming, a veces o sea, siempre va a ser el medio, o sea, la inteligencia que procede de fuentes humanas, siempre va a ser la más eficiente, la más efectiva, pero no necesariamente la más precisa, porque también es la más arriesgada, ¿no? Entonces, incluso debemos intentar rentabilizar muy bien el Looming y si tenemos otro medio que nos lo pueda que arriesgar, ¿no? Antes que el Looming, mejor. Porque, claro, el valor de las fuentes no está relacionado con lo sofisticados que sean ni con su costo, sino con que realmente posea lo que necesito, ¿no? El medio de obtención, ¿qué es? Pues aquello que canaliza la fuente, es decir, lo que hace que la información que tiene la fuente llegue hasta el órgano que la analiza. Suele tratarse de elementos técnicos que permiten el acceso al espacio en el que se encuentra la información, pues, por ejemplo, un radar o una escucha telefónica o lo que sea. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos millones de cuadros como este que ven aquí, arriba a la derecha, de clases de procedimientos de obtención de información, según el método, según el medio. ¿Y esto dónde nos va a llevar siempre? Pues a ponerle muchos nombres a todo, ¿no? Tenemos el Looming, nos suele ofrecer dudas, pero según el método, según el medio. El SIGINT, el COMINT, el ELIN, IMINT, TECHINT, y cada 2 o 3 días aparece una disciplina nueva. Por eso les decía antes que todo esto tienen que saber que existen, pero no tienen que obsesionarse con conocer exactamente qué quiero decir cuando digo ELIN. Porque es que no todo el mundo dirá lo mismo y porque luego salen el SOCMINT y luego el RUMINT y luego el no sé qué. Y al final es una chorrada. Si es que la información me tiene que llegar por algún lado, me da igual cómo se llame, cómo me ha llegado. Me sirve para que dentro de mi organización sepa que todos estamos hablando el mismo idioma, ¿vale? Pero no se puede obviar que existen estas clasificaciones porque las van a encontrar por todas partes. Lo importante realmente es que cuando obtengo una información la pueda confirmar por teléfono. No siempre es posible, y más hoy en día con los chats de Telegram que hablan de casi todas las guerras casi en tiempo real, que uno dice, pero ¿y este tío cómo sabe? Ya tendemos a confiar en alguno de esos chats de Telegram y ya no lo creemos todo. Y luego nos damos cuenta que a veces no hemos confirmado nada. Corremos porque queremos decírselo a otro. Mira, man, que en Ucrania ha pasado esto. Y luego nos dice, hombre, no, eso era un fake. La imagen era de hace 3 años de otra cosa. Ese es un riesgo cada vez más frecuente, ¿no? Al final, lo importante de la inteligencia es eso, que esté confirmada, que sea objetiva, exhaustiva, precisa, oportuna, que sea utilizable, que sea relevante,
para las necesidades que tengo y que esté disponible para el usuario correcto, ¿no? Muchas veces le ponemos tanta clasificación, tantos carteles de confidencial a todo, que cuesta mucho trabajo que llegue quien debe llegar, ¿no? El famoso need to know y need to share, ¿no? A veces eso lo frenamos por culpa del exceso de clasificación. Y en cuanto a las fuentes, es muy importante que dentro de que explotemos sistemáticamente todas las que estén a nuestro alcance, y sobre todo en el caso de Lumin, ¿no? La clasifiquemos. Es decir, no sé si están familiarizados con las tablas, pero al fin y al cabo yo tengo que evaluar por un lado la información y por otro lado la fuente, ¿no? Entonces, cuando ven una fuente Bravo 2, significa pues, una fuente que habitualmente es fiable y una información que probablemente sea verdadera. Pero esto no lo puedo decir a la ligera. Yo he visto muchos informes en los que esto se decía a la ligera, ¿no? Siempre pongo el ejemplo pues en aguas de Somalia, ¿no? Yo me incorporo a una rotación para crear una célula de inteligencia dentro de un equipo de operaciones especiales. Y cuando me empiezan a dar informes de otras misiones anteriores, veo que hay informaciones, pues uno de los procedimientos era, tú sales en una lancha rápida y te avalúas, te juntas con un skiff, con un barquito de pesca somalí, al que no has visto en tu vida ni volverás a ver. Hablas media hora con el pescador y te vuelves. Y entonces yo veía que de esos contactos salían un INREP, ¿no? Reportes UMIN. Y yo los leía y decía, una fuente Bravo 2 ha dicho que. Entonces yo decía, intentaba reunir al equipo y decía, ¿qué fuente Bravo 2? No, el pescador con el que acabo de hablar. Pues, vamos, a empezar no es una fuente. Será un contacto. Es que no tienes ningún tipo de posibilidad de evaluarla. Y lo que te ha dicho, ¿cómo lo confirmas? Si vas en un barco, mañana vas a estar en otro sitio. Y me dice que es una fuente Bravo 2. Ese informe llegará a algún sitio y darán por sentado que la información que has puesto en ese informe es absolutamente cierta porque has dicho que es Bravo 2. Y alguien querrá tomar acción basándose en esa información que has dado y probablemente tenga un problema. O sea, puede generar mucho por tomarse esto a la ligera, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo con seriedad. Porque además, una fuente Fox 6 quiere decir que me ha engañado, quiere decir que no la ha podido clasificar. Pues por lo menos pon Fox 6, no ponga Bravo 2. ¿Vale? Y luego, pues eso, utilizar la escala de incertidumbre. Entonces, cuando yo cuando un operador de obtención manda un informe con una buena clasificación de la fuente de la información y está hablando de unos términos de probabilidad bien marcados, el analista no se ve inducido a error por culpa de un fallo del operador. Entonces, recapitulando, Manu, sí, estás en los últimos 5 minutos. vale, pues voy corriendo. Bueno, aquí tenemos los principios de la inteligencia, ¿no? Tiene que ser, haber una dirección centralizada, difundir con una oportunidad, proteger las fuentes, aplicar la necesidad de conocer, hacer que la información sea accesible, explotar sistemáticamente todas las fuentes, ser objetivos en los productos con las técnicas que hemos dicho anteriormente, adaptarnos a las situaciones cambiantes, revisar constantemente y comunicarse entre el equipo y los destinatarios. El ciclo de inteligencia, como todos conocerán, planeamiento, obtención, procesamiento, producción, difusión y feedback. Lo del feedback está muy de moda, pero no siempre se puede hacer feedback porque no siempre el puzzle completo se le puede explicar al operador que conoce solo una parte, ¿no? Entonces, básicamente, el ciclo de inteligencia se inicia con una fase de dirección en la que se definen cuáles son las necesidades de inteligencia, ya sean prioritarias o críticas. Críticas son cuando si no tengo la respuesta no puedo continuar con el planeamiento. Y prioritarias son las que son muy necesarias, pero puedo seguir sin ellas. En la fase de dirección, pues es en la que se hace el planeamiento y el programa de obtención que ahora vamos a ver en un momento. Y esto va a actuar sobre esas necesidades que hemos dicho.
¿Qué se hace en ese planeamiento? Pues esas primeras hipótesis, las instrucciones que el jefe tiene que dar para la inteligencia y la contrainteligencia, asesorado por su órgano de inteligencia, la organización operativa del sistema de inteligencia que se va a emplear, las normas de coordinación y además los potenciales riesgos y amenazas y las necesidades de inteligencia y de contrainteligencia y las peticiones u órdenes de obtención. Es decir, yo doy órdenes hacia abajo y hago peticiones en horizontal o para arriba. Vamos a ir directamente a un ejemplo de PRO, en el que se estructura de diversas maneras, pero básicamente lo que tenemos es unos necesidades prioritarias de inteligencia, que son las de inteligencia. Lo resalto porque muchas veces la información sobre mi propia organización se la mandamos al de inteligencia, ¿no? Esos son los otros órganos, ¿no? Aunque lo que pasa es que todo eso está en las necesidades de información del jefe, pero no son mías, no son de inteligencia. De tal manera que las vamos descomponiendo hasta requisitos muy básicos que puede obtener cualquiera, aunque no sea de inteligencia. Como vemos aquí, ya cuando llegamos al indicio, eso ya es una visión de obtención que le puedo dar incluso a tropas regulares que estén en el terreno y que no son de inteligencia, ¿no? ¿Has visto soldados con determinada insignia en el brazo? Yo no tengo que explicarle más. Él me dice sí, sí o sí, no. Y esa es una parte de la descomposición de mi gran pregunta. En la fase de obtención, pues pongo en marcha todos esos indicios, me pongo a buscarlos, mando a mi gente y empiezan a funcionar. Esto vale para la empresa y para el ejército, para todo. Y así consigo que esos datos que van ellos teniendo vayan pasando y se vayan convirtiendo en inteligencia. ¿Qué se hace en la producción? Esa que veíamos en el ciclo. Meterlo todo en un embudo, la inteligencia básica, los datos, la inteligencia actual y pasarlos por el tamiz del análisis. De tal manera que ya se ha convertido en un producto. ¿Qué tenemos que hacer en esa fase de elaboración? Cuestionarlo todo mucho. Entonces aquí entramos un poco en pensamiento crítico y tenemos pues, lo mismo que hacemos cuando tenemos que analizar una información ante la desinformación que actualmente preside toda la prensa y todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Básicamente el resumen de esa rueda que les presento ahí es cuestionárselo todo, hasta mis puntos de vista, los puntos de vista del otro, los puntos de vista de mi jefe, dónde puede haber un sesgo, ¿vale? Para que la información sea lo más objetiva posible. En la fase de difusión, lo principal de que la fase de difusión es que esa información llegue de manera oportuna, lo que hemos dicho al principio, y en el formato adecuado que todo el mundo entienda. Resumiendo, esto es lo que hemos visto en una sola trampa. Y lo que decía antes, saber emplear el recurso. Inteligencia no es conocimiento por sí mismo, sino conocimiento enfocado a un propósito. De manera que tenemos que ver qué puede hacer el rival, qué es lo más peligroso que nos puede hacer el rival, qué es lo más probable que pueda hacer el rival. Meterme en esos tres escenarios de tal manera que el que decide es el que, con esa información, hablará con el de operaciones y dirá, pues vámonos por esta vía. Y él decidirá pues, qué riesgos quiere asumir. Eso no se lo tengo que decir yo, eso lo tiene que decidir él. Y seguimos. Obviamente es más fácil superar a un competidor que entendemos, aunque sea parcialmente, que competir contra un rival del que no sabemos absolutamente nada. Entonces, eso es lo que tiene que presidir la acción de inteligencia. Conocer al adversario, pensar como él y meterse en su mente para asesorar al jefe. Tenemos que conocer sus métodos, sus valores, objetivos, experiencias. Hay muchos aspectos intangibles que la inteligencia tiene que medir y que son poco cuantificables, pero al final es meternos en su cabeza y ver la situación como él la ve. Esto es más de lo mismo. Y aquí, donde ven la madre del cordero, voy muy deprisa, pero es que si no me coge el toro. ¿Vale? Insisto en la idea fuerza de antes. ¿Cuál es el curso de acción más probable de mi rival y cuál es el curso de acción más peligroso de mi rival? Ya sea un enemigo militar o sea un competidor comercial. Y cuando hablamos de contrainteligencia, pues lo que hacemos es prevenirnos contra la inteligencia del rival. Es súper importante y a veces se deja un poco atrás, ¿no? Esto tanto para la seguridad física como para proteger mi información.
y las acciones que ellos emprendan para afectar a mi seguridad o para robar mi información. Bueno, definimos la seguridad como una situación libre o exenta de amenaza. Esto es imposible. Y decimos que estamos en un estado de seguridad pues, cuando estamos convenientemente protegidos. Lo que decíamos, ¿no? Si el rival sabe lo que yo sé sobre él, probablemente cambiará su curso de acción. Por lo tanto, yo tengo que proteger mi información en todos los ambientes en los que haya un tipo de rivalidad o de competencia. Por eso me lo llevo a la empresa. Tengo que evitar que se sepa lo que yo sé del otro. Entonces, la contrainteligencia, ¿qué tiene que hacer? Detectar esas acciones, localizar dónde está el riesgo, identificar la amenaza y neutralizarla. ¿Vale? Ese es el ciclo que tiene que cumplir la contra a nivel muy holístico. La función esencial es asesorar al mando en todos los niveles sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos a la seguridad, de forma que adopte las medidas más adecuadas para proteger personal, información, planes, operaciones y medios. ¿Vale? Y eso pasa por identificar mis vulnerabilidades propias. Una de las principales cosas que tiene que detectar la gente de contrainteligencia es pulsar el ambiente y detectar la traición o la desafección, ¿no? Todos hemos oído hablar del MICE, ¿no? Motivaciones para que seamos traicionados, pues el dinero, la ideología, la coacción y el chantaje y el uso del ego, la excitación. Todos sabemos pues, que todo esto es súper frecuente, ¿no? Desde, por ejemplo, el del ego, ¿no? Me harto de trabajar en mi organización y nadie me hace caso y de repente viene alguien de la organización de al lado y sí que me hace caso y a lo mejor lo que está haciendo es captándome, ¿no? Pero todo esto son cosas que el de contra tiene que estar pendiente de ellas. Y con esto hemos terminado con este último acelerón. ¿Lo he hecho bien en tiempo, Víctor? Sí, estás bien a tiempo, Manu. ¿Queda tiempo Es entonces un placer. para si hay alguna pregunta o algo? ¿No? Quedamos para el final las preguntas. Eh, ¿No, Meli? Sí, en el caso de Manu, por ahí para que Ah, claro, porque Manu Barra se tiene Libre, que ir que a él está descansar. en España, Tal habilitamos cual. un... Bueno, básicamente lo que te están pidiendo todos en el chat es recomendación de textos, bibliografía fiable que no abunda. O sea, si sos tan amable de poder brindarnos esa información, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir o acceder a bibliografía fehaciente? Bueno, pues aparte de recomendar mis propios libros, Está perfecto. todo depende del tipo de por qué vertiente de la inteligencia queramos ir, ¿no? En técnicas estructuradas de análisis, igualmente lo tengo aquí encima de la mesa, pues lo estaba trabajando. Hay un libro que se lo recomiendo a cualquiera que quiera desarrollar la parte de análisis, que es, no sé si se verá bien, este libro básicamente lo que hace es definir todas las técnicas de análisis y describirlas bastante bien, además, para que se puedan utilizar sin mucho más problema. Luego, por cada una de ellas va a haber 1000 entradas en Internet que nos ayuden a completar el conocimiento, pero ese es un libro esencial en la biblioteca de un analista. ¿Te molesto? ¿Vos no lo podés transcribir en el chat Sí, al título? claro. Perdón, Víctor. Hola, Sí, Manu. Hombre, sí, no. ¿qué tal? ¿Cómo te Esa voz la va? conozco. El peinado también. Si Sí. no lo tomara mal, yo después lo subo en PDF. Estupendo. Ah, ¿Sabes entonces cuál es ya, perfecto. no? Sí, sí. Vale, pues entonces mira, me ahorras ponerlo en el chat porque tiene, como sabes, tiene un título bastante largo. Por eso te decía. Lo subo en Perfecto, PDF. perfecto. Vale, Se lo paso a Meli para que ella lo comparta entre los presentes. Bien. perfecto. Y hay un alumno que dice si no puedes explicar la última diapositiva.
Voy para allá. No el thank you. Se me fue. Espera, que comparto otra vez. No, estoy compartiendo, ¿no? Sí. Vale. Ahora. Vale, pues la última. La última decía gracias. Vale, las últimas son las motivaciones de la tradición. Sí. Vale, entonces existe ese acrónimo. De hecho, si lo buscan en internet, seguro que hay alguna entrada que dice la técnica o el método MICE para estructurar las principales motivaciones de la tradición, ¿no? Y entonces, pues, imaginemos que un servicio hostil quiere reclutar a alguien del nuestro pues, para tener información, ¿no? Para tener un insider. ¿Qué va a utilizar? Lo más frecuente es que utilice dinero, que le pague, que tire de ideología, pues, y aquí les pongo el ejemplo de Tim Philby. También la biografía de este hombre también es muy interesante, ¿no? Porque tuvo engañados a los servicios secretos británicos durante toda su vida y trabajaba para los rusos. De hecho, bueno, seguro que Víctor, no era Víctor, ¿quién era el que era especialista en Rusia? Bueno, no importa, la cuestión, Gonzalo. eso es. Gonzalo Rubio. Ahí va, pues este hombre creo que fue el único espía que jugó a dos bandas y tuvo medallas de los dos bandos. Fue condecorado por Rusia y también por Inglaterra. O sea que lo hacía bastante bien, ¿no? Lo de ser un traidor y tal. Y luego la coacción y el chantaje, por supuesto, pues la típica foto te he pillado con el amante o con la amante y ya sabes que o me pasas información o tal. Y la del ego y la excitación, esa a mí me parece una de las más interesantes, ¿no? Porque además muy fácil de identificar cuando tenemos a alguien que es susceptible de caer en eso y sin embargo no le hacemos ni caso, ¿no? Y aquí esto, si tuviéramos mucho más tiempo, yo lo metería, lo haría enlazar con el liderazgo. Porque cuando una organización tiene un jefe que no sabe ejercer un buen liderazgo, probablemente no se preocupe de ver que alguien necesita más cariño o no, o necesita que alguien se interese por cómo le va en su vida privada o tal, para detectar cuando hay una insatisfacción de este tipo, ¿no? Que afecta al ego. Está un poco también en línea con pues, una cosa que hacen mucho los SEAL, ¿no? Antes de emprender una misión se ocupan de que todos los miembros del equipo tengan todos sus problemas resueltos, para que cuando salgan a la misión vayan centrados solo en la misión. Pues esto es algo parecido, ¿no? Si no me ocupo de saber qué pasa fuera de la vida laboral de mi personal, pues a lo mejor tengo un gran problema que podría detectar facilísimamente, se me escapa, pero sin embargo el rival no se le ha escapado. Le ofrecen todo ese apoyo moral, todo ese refuerzo del ego que necesitaba y él se siente mucho más cómodo recibiendo esos halagos del rival y por lo tanto pues se va a poner a su servicio. Excelente. Excelente, Manu. Excelente exposición. Eh, nos quedaríamos toda la noche, pero a vos se te va a hacer la madrugada. Sí, no, ya se me ha hecho. Así que bueno, te despedimos, te agradezco enormemente tu presencia con nosotros y bueno, ya estaremos en contacto para próximas charlas. Perfecto. ¿Se cortó? Sí, un problema técnico de Manu, me parece. Ajá. Bueno, bueno, después seguiremos, retomaremos el contacto en los próximos días. Bueno, un placer, la verdad, escucharlo a Manu. Lo leo permanentemente por las redes y escucharlo en persona es, es muy satisfactorio, altamente satisfactorio. Bueno, continuamos con el analista Gonzalo Rubio Piñeiro, que es especialista en seguridad internacional,
y nos va a hablar sobre sistemas de inteligencia rusa, y a su vez nos va a presentar su libro Inteligencia Rusa, valga la redundancia. Gonzalo, te damos la bienvenida y bueno, todo el aire es tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar en estas primeras jornadas estratégicas del analista. Como dijo Víctor, voy a presentar una comparación de los sistemas de inteligencia y también voy a hablar de la inteligencia rusa. Y para finalizar voy a presentar el libro Capacidades del Sistema de Inteligencia Ruso. Mi nombre es Gonzalo Rubio, soy especialista en seguridad. Trabajé en varios ámbitos de inteligencia y para empezar la presentación nos vamos a... primero me gustaría hablar sobre los factores de poder, más que nada porque utilizo estos factores de poder para establecer distintas variables dentro del análisis y ahí entender todo el poder del componente nacional y cómo estas variables son incididas por el sistema de inteligencia de cada uno de estos formatos y estos sistemas de inteligencia distintos. A ver, los factores de poder que son parte del poder nacional, para entenderlo, son el poder geográfico, el poder político, el poder económico, el poder científico-tecnológico y el poder militar. Ahora sí, iniciando lo que es la comparación en sí de los servicios de inteligencia, me gustaría establecer primero las variables, ¿no? Tenemos dentro de los sistemas de inteligencia que vamos a comparar, inteligencia occidental, en la cual vamos a tomar como país ejemplo a Estados Unidos, y desde el punto de vista geopolítico lo vamos a entender como país del primer mundo, siendo que Estados Unidos, por supuesto, es el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, al igual que, por supuesto, Rusia y otros países, pero entiéndolas como primer mundo. Desde el punto de vista geopolítico, la inteligencia no occidental la tomamos como país ejemplo a Rusia y tomamos a este país como países del segundo mundo, desde el punto de vista geopolítico. Y por último, vamos a tomar la inteligencia comunitaria como países de tercer mundo, a Cuba y Venezuela. Uno de los primeros elementos, ¿no?, y variable para analizar es su proyección de poder. Su proyección de poder, empezando con la inteligencia occidental y su ejemplo Estados Unidos, es ideológica y económica. Cuando nosotros hablamos de ideológica y económica, la cuestión más importante para Estados Unidos es mantener su status quo, mantener su posición de mundo unipolar, liderado por ellos, y tratar de disminuir a aquellos poderes, a aquellos países, a aquellos estados que tienen esa necesidad de resurgir o hacer el mundo multipolar, como por ejemplo China, Rusia, India. Si pasamos ahora a la inteligencia no occidental, a Rusia, su proyección de poder es ideológica y militar. La subasta de las narcos, ¿verdad? Sí, ideológica y militar. La cuestión es que nosotros, he participado el año pasado de una conferencia y de un seminario en Rusia, y que se estableció a través de varios analistas que la inteligencia y la vida del Estado ruso giraba en torno al dilema de seguridad. Al dilema de seguridad se entiende como que Rusia tiene ese sentimiento de estar inseguro, debido, por supuesto, a la aproximación de la OTAN a lo largo del tiempo, y eso hace que el Estado, que Rusia, viva en un estado de guerra perpetua. Y eso también ellos entienden como
la guerra híbrida, ¿no? Desde el punto de vista occidental, ellos la entienden como nueva generación de la guerra, en la cual la parte cinética de la guerra no es un elemento diferenciador, sino todos los elementos, todas las herramientas que se utilizan antes del conflicto. Estamos hablando de guerra diplomática, guerra de comunicaciones, guerra, por supuesto, cibernética, del ciberespacio, del espacio ultraterrestre, guerra política, por supuesto, entre otras herramientas que pueden estar utilizando. Por su parte, ya entrando en lo que es la inteligencia comunitaria, la proyección de poder es ideológica. Los ejemplos, los países ejemplos, Cuba y Venezuela, en los cuales la lealtad del sistema de inteligencia está dada por el poder monetario que tienen en ese momento. Por lo cual, vamos a entender a la lealtad en estos sistemas como la posibilidad de pagarle a sus agentes. Entonces lo vamos a tener como agentes mercenarios. Entrando de las otras variables como factor de poder, acá tenemos la relación inteligencia política. Acá tenemos que empezar diciéndole que, por ejemplo, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está compuesta por 16 servicios. Estos servicios están en una real competencia, debido a que existe una duplicidad no solamente de ámbitos, sino también de relaciones, sino también de misiones, y eso genera falta de confianza. Por otro lado, todas las misiones o nacen o tiene conocimiento el presidente de Estados Unidos y tiene el aval del Congreso. Algunas otras, que son las menos, parten directamente de los servicios, pero estas misiones son confluyentes con las principales misiones. Y por supuesto, acá, si alguna cuestión se sale de lo normal, se sale de la actividad en sí, y si sale alguna cuestión mal, por supuesto, el responsable es el agente y por último el servicio. Si hay algún indicio de que haya sido partícipe. Si no, obviamente el agente, y el agente por supuesto se lo deja a su libre albedrío. Las misiones, todas las misiones están reglamentadas. Cuando nosotros hablamos de las misiones que están reglamentadas, estamos hablando de que cumplen con el planeamiento, organización, dirección, coordinación y control, en donde también se establecen los límites, que normalmente los límites están pragmatizados, por un lado, por la cantidad de recursos humanos que se le asignan a estas misiones, y por el otro lado, por los recursos materiales que se le asignan. Ya entrando en lo que es la inteligencia rusa, vamos a ver que la estructura es totalmente distinta. Acá vamos a tener que hay 4 servicios principales, que tenemos al FSB, que es el Servicio Federal de Seguridad, el Servicio de Inteligencia Exterior, el SBR, el Departamento Central de Inteligencia, que es el GRU, y el Servicio Federal de Protección, el FSO. Esta estructura y dirección diferente tienen una centralidad. La centralidad es la política. Si nosotros vamos a empezar la comparación con Estados Unidos, acá hay mucha menos libertad de acción, debido a que la política establece no solamente las ideas, sino establece cuál es el objetivo. Por supuesto, las misiones responden a intenciones políticas, y el servicio de inteligencia ruso en su totalidad es sumamente restrictivo, y muchas veces se lo determina como inhumano, debido a que si algo sale mal, el agente pierde la vida, más que nada por
esta cuestión de no velar la operación y que, por supuesto, el servicio no quede abierto y su actividad abierta al público. La competencia también es distinta a Estados Unidos, debido a que acá la competencia que nosotros tenemos es totalmente disímil, debido a que la competencia, por pertenecer a un determinado dirección política, hace necesaria que cada uno de estos servicios traten de agradar tanto a la política que se los establezca como el mejor servicio. Como habíamos dicho antes, todas estas misiones dependen, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Tienen relación directamente con, por ejemplo, Putin en este caso. Y con respecto a las limitaciones, cuando hablamos de los ministerios, hablamos de que las limitaciones están establecidas de acuerdo primero al Ministerio de Defensa y segundo, directamente con la Presidencia de la Nación. Con respecto a la inteligencia comunitaria, estamos hablando de Cuba y Venezuela, tenemos por un lado al G2 como el Servicio de Inteligencia cubano y al SEBIN como el Servicio de Inteligencia venezolano, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Acá la gran diferencia es que el servicio hace que todo integrante de cada uno de estos dos países sean parte del servicio de inteligencia. Entonces, todos somos inteligencia. Ese es el gran concepto diferenciador de los otros tipos de los otros servicios de inteligencia. Y por supuesto, acá, todo depende del dinero, todo depende del pago. Por eso establecimos en la placa anterior de que la lealtad termina siendo al igual que mercenarios, los agentes mercenarios. Por supuesto, hay un lineamiento de la política y que está marcada dentro de los servicios. ¿Cómo se delimitan todas estas políticas en esta relación de política-inteligencia? Y ahí me voy a sumar a lo que nos había planteado en una de las placas MAN. Está el plan de obtención de inteligencia que estos 4 países específicamente lo tienen de distinta manera, pero lo utilizan los tienen de distinta metodología, pero sin embargo son exactamente lo mismo, que es la dirección del esfuerzo de obtención. El plan de obtención de inteligencia de estos 4 países tiene primero el servicio que va a ser utilizado. Posteriormente están los elementos esenciales de inteligencia, que son los elementos más importantes y los vacíos más importantes que tenemos nosotros como para buscar información. Y posteriormente están las fuentes de información y, por supuesto, las observaciones de acuerdo a quién se le brinda o no la información. Pasamos. Con respecto a las actividades autorizadas, como variable, vamos a tener en Estados Unidos, que sumándonos, ¿no?, por supuesto, al libro de Sherman Kent, Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Estadounidense, en el cual Sherman Kent ya establecía que la inteligencia se estructura, se plantea con 2 patas la inteligencia. Por un lado, la inteligencia, que es obtener información, y por otro lado, su contraparte, que es contrainteligencia, negar información. Estas dos variables de inteligencia pueden ser tanto internas como externas. Acá, nosotros, entendiendo y sumándonos al libro de Sherman Kent, en el cual se establece que la inteligencia es estructura, vemos que alrededor del mundo hay 800 bases oficializadas de Estados Unidos. Cada una de esas bases tienen un área de inteligencia, en la cual esa área de inteligencia está dividida en 2 también, en inteligencia y contrainteligencia.
Y dentro de esas 80 bases que estamos hablando, en Latinoamérica existen alrededor de 70 bases extraoficiales. En su gran mayoría están entre Colombia y Paraguay, y esas bases extraoficiales son de distintos niveles y distinta coyuntura. A ver, están las que pertenecen a las bases militares, están las logísticas y por supuesto están las mal llamadas casas seguras o bases pequeñas. También hay otra diferencia en lo que son las actividades autorizadas entre lo que es la paz y la guerra. Durante la paz, los agentes de inteligencia de nivel táctico que pertenecen a unidades son parte del cuadro de organización. Y dentro del nivel táctico tienen funciones de, aparte de exploración, de reconocimiento. Durante la guerra, muchas de estas, como los agentes de inteligencia en el conflicto pasan de un nivel táctico a un nivel operacional, un nivel estratégico, algunos se mantienen dentro del cuadro de organización, que estos, por supuesto, pertenecen a los órganos de dirección, y los que no pertenecen a los órganos de dirección terminan siendo inorgánicos. ¿Por qué terminan siendo inorgánicos? Porque durante los conflictos, muchas de las operaciones que hacen son actividades especiales de inteligencia que son de proyección de poder. Esta proyección de poder es totalmente disímil a las actividades propias de inteligencia, de obtener información y de negar información. Son actividades de proyección de poder. De proyección de poder termina siendo operaciones de inteligencia que incluyen actividades ilegales. Por eso no son parte del cuadro de organización, por eso utilizan agentes inorgánicos. Porque, a ver, si la operación sale mal, por supuesto, el agente es dejado por su lado, por su cuenta, y por supuesto el servicio va a negar su operación. Ahora entrando a lo que es la inteligencia no occidental, Rusia, acá tenemos una cuestión ya totalmente distinta. Las operaciones acá no tienen esta diferencia de paz y guerra, no tienen esta estructura de inteligencia y contrainteligencia nada más, sino tienen inteligencia contra inteligencia y, por supuesto, las actividades y las medidas activas, que son actividades especiales de inteligencia que hemos nombrado en Estados Unidos. Las medidas activas son los elementos y son las actividades con las que se proyecta poder. Se proyecta poder también geopolítico. Todas estas actividades, todas estas medidas activas, incluyen varias actividades como desinformación, propaganda, engaño, sabotaje, espionaje, represión política, infiltración. A ver, termina hasta con asesinatos. Y por supuesto, no solamente dentro del país, sino por fuera. Por esa proyección de poder. Y por supuesto, si nosotros nombramos dentro del país, lo tenemos que nombrar como actividades policiales. Dentro de lo que es la inteligencia comunitaria, vamos a tener el elemento que es el G2. El G2 es un elemento de proyección muy amplio, muy extenso, tiene una proyección bastante interesante y más que nada en Latinoamérica. Van a ver que, como ejemplo, normalmente pongo cómo proyectó poder el G2 durante la pandemia. Esta forma fue bastante conocida debido a que fueron profesionales médicos quienes proyectaron ese poder. Enviaron médicos a todo el mundo y estos médicos no solo actuaban como agentes de recolección de información, sino como proyección de poder. Y que hoy, actualmente,
están aún en distintos estados y en distintas zonas de cada uno de estos estados. Normalmente se concentran en zonas ecuménicas, en zonas donde pueden establecer relaciones de poder con, por supuesto, personas VIP. Mantenemos también el tema de que todos somos inteligencia en este formato de inteligencia, ¿sí? Por otro lado, ahora dentro de lo que es la variable poder militar con su relación a inteligencia, desde el punto de vista de Estados Unidos tenemos que todos los servicios de inteligencia están dentro del sistema militar, como hemos dicho antes. Lo que quiero decir acá es que cada elemento militar que está dentro de su país o por fuera como elemento de proyección, tiene un área de inteligencia dentro. Estas tropas no solamente hacen tareas de obtención de información y, por su contraparte, de protección de información, o sea, responder a los vacíos de información que se tienen o negar la información de sus propias operaciones, sino también ejecutan tareas especiales de inteligencia, que la hemos nombrado en la faz del conflicto, de la guerra. Estas tareas especiales de inteligencia son similares a las tareas de los inorgánicos, pero solo cuando están en conflicto. Y si no están en conflicto, como dijimos antes, ejecutan reconocimiento, exploración, y estas actividades de reconocimiento y exploración están escalonadas en profundidad. Significa que los elementos de mayor proyección están al frente y todos estos confluyen hacia el centro de las operaciones para su protección. Por eso están escalonadas en profundidad. Ahora bien, desde el punto de vista ruso, las tropas especiales de inteligencia ejecutan actividades de inteligencia. A ver, acá vamos a nombrar distintos servicios. Hay una relación simbiótica entre el GRU, que es el Departamento de Inteligencia, que hace inteligencia militar, con el Comando de Fuerzas Operacionales, que es el KSO, y los Spetsnaz. A ver, esta relación simbiótica fue utilizada por primera vez en la adhesión de Crimea del 2014, en donde vimos hombrecitos verdes. Esos hombrecitos verdes que operaban dentro de Crimea, lo que hicieron fueron invertir la teoría del partisano, en donde un elemento exterior se convirtió en un elemento de apoyo a la población debido a que el pueblo ucraniano estaba siendo subsumido, estaba siendo denigrado por la política rusa, por la política ucraniana, en el sentido que no solamente se le había prohibido utilizar la lengua rusa, sino también se le había negado a Rusia el apoyo desinteresado, no solamente el apoyo económico, sino el apoyo de recursos, como en su momento era un apoyo de subvención del gas. Cuando, por supuesto, Europa y la Unión Europea no se lo había dado. Fíjense que estas actividades, estas tropas, los Spetsnaz, no solamente realizan operaciones de inteligencia, sino que también realizan operaciones militares. Significa que son al estilo comandos, son al estilo tropas especiales que no solamente ejecutan
esta ambigüedad entre hacer operaciones militares, sino hacer inteligencia, sino también hacer exploración y reconocimiento. Por su parte, en lo que respecta a la inteligencia cubana y venezolana, tenemos que la relación inteligencia política y las tropas militares terminan siendo, las tropas militares utilizan como ojos a la población civil. Por eso, nuevamente, entramos en el concepto de que todos somos inteligencia. Por otro lado, una cuestión que no es menor, vamos a ver que en esta relación inteligencia-militar, actualmente 12 de los 33 ministerios que tiene Venezuela están siendo ocupados por militares. En su gran mayoría tienen alguna relación con el SEBIN y tienen, por supuesto, una vinculación muy importante con la política. Entonces, ahí vemos esta relación simbiótica entre lo militar y la inteligencia. Bueno, ahora les voy a pasar a presentar, les voy a presentar mi libro Capacidades del Sistema de Inteligencia Ruso. Este libro no es un libro histórico, ¿sí? Este es un libro de inteligencia, el cual toma un caso histórico, como es el caso de la adhesión de Crimea, para determinar cuáles son las capacidades del sistema de inteligencia ruso. Este libro es un libro metódico en el cual analiza todos los factores de poder, como los vimos arriba, en esta comparación de distintos sistemas de inteligencia, y determina las capacidades. Cuando hablo de capacidades, hablo de qué y con qué. Estas dos preguntas nos establecen qué puede hacer el sistema de inteligencia ruso y con qué lo puede hacer. Fíjense que en este caso, no solamente determina este libro cuáles son las capacidades del sistema de inteligencia ruso, en los cuales, por supuesto, vimos gran parte durante la presentación, sino también establece cuáles son las estrategias y se adelanta a las operaciones que nosotros estuvimos viendo en este último tiempo. Fíjense que también establece relaciones entre los distintos poderes y estas relaciones sectoriales implican no solamente una interrelación entre lo que es la inteligencia estratégica y la inteligencia táctica, sino también entre las distintas operaciones a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto significa que, en cierta forma, los elementos y los sistemas de inteligencia, aunque no son un factor de poder, inciden en ellos y, por supuesto, son un elemento sumamente importante de asesoramiento y asistencia en el sentido de, primero, asesoramiento antes de la resolución de un problema, ahí ya también sumándome a lo que estableció Manu en la presentación anterior, sino también en la asistencia posterior de la resolución, que se vio todo plasmado, y en este caso en el libro está plasmado cómo esa simbiosis entre, por supuesto, un sistema de inteligencia establecido en distintos niveles estratégicos y, por supuesto, su correlato en los poderes sectoriales. Con respecto a esto, me gustaría hacer algunas consideraciones con respecto a este tema, ¿no?
y qué nos quedaría más que nada para finalizar o tratar de hacer un análisis holístico de lo que vimos del sistema de inteligencia ruso en particular, ¿no? Primero, tenemos que centrarnos en que hay una funcionalidad que nosotros la tuvimos a lo largo y la vimos a lo largo de esta presentación, y también una orientación estratégica, direccionada, por supuesto, por la política. Vimos también, a diferencia de los otros sistemas, que hay una postura agresiva sistémica, pero abierta, con esto de plantear las medidas activas. Hay una alineación política, por supuesto, que se relaciona también con la funcionalidad y su orientación. Y fíjense que la inteligencia tiene un correlato con los poderes políticos y los poderes de mayor poder dentro de la política rusa. Por supuesto, hay recursos financieros por sobre el resto de los sistemas de inteligencia. Eso lo van a ver, lo pueden ver en el libro, y está especificado la gran cantidad de recursos que consume el sistema de inteligencia ruso. Y por supuesto, esta agresividad, como tomada desde las medidas activas del sistema de inteligencia ruso, son un elemento que puede desequilibrar y puede tener repercusiones geopolíticas. Entonces, nosotros nos tiene que quedar que no solamente el sistema de inteligencia ruso, sino todos los sistemas de inteligencia, en esta comparación de sistemas de inteligencia, no son actores pasivos, no son meros actores pasivos, sino, a ver, son actores activos, activos desde el punto de vista de entender el realismo de las relaciones internacionales, en donde la política plantea direcciones, plantea determinada ideología y, por supuesto, es proyectada por los servicios. Ahí, por supuesto, en su contraparte, tenemos que agregar que muchas veces hay servicios que participan de ONGs, participan de actividades diplomáticas, participan de actividades políticas. Entonces, van a ver que los sistemas de inteligencia traspasan todos los sectores ministeriales y el poder sectorial, por así nombrarlo. Así que fíjense la importancia que tiene la inteligencia en sí, que incide sobre todos los poderes sectoriales. Así que fíjense, y esto es lo que nos debe quedar, y nos debe quedar más que nada porque no solamente Moscú utiliza este sistema de inteligencia, sino los otros países utilizan, a ver, relaciones similares y actividades similares, pero por supuesto las esconden de distinta manera. Bueno, les agradezco la atención, y si tienen alguna pregunta, estoy aquí para responderlas. Vamos a... No, nos gustaría seguir escuchándote, Gonzalo. La verdad que apasionante el tema de la inteligencia rusa. Excelente ponencia. Y bueno, aprovecho también para invitarte para unas próximas charlas y ponencias que hagamos. Pero bueno, el tiempo nos apremia. Consultas, si sos tan amable,
podemos, que me vayan pasando consultas por el chat y cuando concluya el próximo exponente, las hacemos, ¿puede ser? Sí, perfecto. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Bueno, eh, me toca ahora cederle la palabra, el micrófono, el aire a Hugo Marcelo Rascó, en lo personal un amigo, un gran amigo, experto en inteligencia y presidente del Consejo Académico del Analista, inspector general retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense y, bueno, mi primer instructor y único instructor en este expertise. Así que, Marcelo, te doy la palabra. Adelante y, bueno, todo tuyo el aire. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que se encuentran presentes hoy. El día de ayer tuvimos unas excelentes ponencias por parte de mi amigo Marcelo Romero, Fernando Zaragoza y Alejandro Casaglia. Hoy, únicamente inmejorables las exposiciones de Manu y Gonzalo. Entonces, analizando lo que se estuvo viendo hasta el momento, considero que hablar técnicamente de la inteligencia sería absurdo, porque tuvimos unas exposiciones magníficas. Entonces, opté por cambiar sobre la marcha. Los que me conocen saben que lo hago permanentemente. Y no voy a hablar del punto de vista técnico de la inteligencia, sino voy a hablar de la inteligencia desde el punto de vista del corazón. ¿Por qué? La inteligencia es una pasión. Ayer, cuando hizo la presentación el doctor Stoyanov, mencionó una palabra, una frase, que café por medio tras un escritorio que nos separaba, lo charlamos con varios de los que hoy componen el analista, y es el hecho de desmistificar la inteligencia. La inteligencia no es buena, la inteligencia no es mala. Los hombres hacen mala a la inteligencia y los hombres hacen buena a la inteligencia. Como lo estuvo expresando hasta el momento, hace unos minutos atrás, Gonzalo, la inteligencia está en todas partes y nosotros usamos inteligencia permanentemente. Es importantísimo el saber manejar esta herramienta. Y acá le estoy dando palabras que pueden estar de acuerdo, no pueden estar de acuerdo. Yo me voy a remitir a que lo que voy a expresar, soy el único responsable, no el analista, ni ninguno de los moderadores, sino solamente soy yo el responsable de mis dichos. Y yo lo que les quiero decir con esto es que veo mucha gente joven que se está iniciando. Y hay que empezar a sembrar la semilla de la inteligencia. Hay que sembrar la semilla de inteligencia. Para mí es realmente un placer y es un honor hoy estar presente con gente que hace unos cuantos años atrás empezamos a conformar un área de inteligencia que quizás en ese momento no tenían el marco teórico, ni tenían la experiencia en la materia, pero fuimos haciendo un experimento en conjunto y se logró un resultado muy bueno. El resultado bueno no fue en base al producto de las actividades
de reunión de información que llevamos a cabo. El resultado bueno no fue el resultado de los análisis de información. El resultado bueno no fue el asesoramiento a la conducción. El resultado bueno fue el hecho que se sembró en esa gente la semilla de la inteligencia, con el objeto que se empezaran a capacitar en la materia, empezaran a interiorizarse y empezaran a crecer hasta lo que han llegado hoy. Es un placer realmente para mí esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que agradecer fundamentalmente a Jonathan, que tuvo la iniciativa de conformar lo que fue el analista, y tengo que agradecer también a las personas que sembraron en mí el tema de la semilla de la inteligencia. El comisario José Luis Costa, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumplió la misión de abrirme la cabeza en el sentido no solamente era humín, no solamente era humín, la inteligencia humana la que era útil, sino que también había otros recursos de inteligencia que teníamos que saber aprovechar. Y tuvo la generosidad de su sistema, que en ese momento se llamó SIDIC, Servicio Integral de Información Clasificada. ¿Por qué se llamaba así? Porque nombrar la palabra inteligencia era una mala palabra. Estamos hablando de la década de los principios del 80. Yo tuve la suerte, y los voy a hacer sentir un poquito viejo a ustedes también, para no ser el único viejo acá en la sala, de haberme iniciado en la inteligencia en el siglo pasado y en el milenio pasado, de cual varios venimos. Entonces, yo le voy a pasar la inteligencia, a tratar de humanizarla en este sentido. Y cuando yo era un oficial recién recibido, escuchaba hablar de inteligencia y era un tabú. Era realmente un tabú. Entonces, si me permiten el auditorio, vamos a tratar de trazar un paralelismo entre la inteligencia y la figura de una mujer. Cuando uno no la conoce, la desea. ¿Por qué? Porque tiene un halo de misterio, nos gusta, pero no sabemos de qué se trata. Entonces, tratamos de llegar a su corazón. Cuando nosotros llegamos a su corazón, ya ese deseo se empezó a transformar en un sentimiento de cariño hacia lo que estamos haciendo. Y empezamos a convivir con la inteligencia. Empezamos a convivir, a pasar el tiempo con ella, a conocerla cada día más, con sus virtudes y sus defectos. Y con el correr del tiempo, la terminamos amando. Y la amamos a un nivel que cuando nos tocan a la inteligencia, nos están tocando a nosotros. Porque nosotros la queremos con un amor puro. Nosotros queremos la inteligencia desde un sentido que sabemos que es productiva. Nosotros conocemos de esa mujer, en este caso la inteligencia, cosas que otros no la conocen y por su propio desconocimiento hablan mal de ella.
ven todo lo que es malo a simple vista y no conocen todo lo bueno que tiene en el fondo. No conocen que es inteligencia, esa mujer. Nos da consejo, nos asesora, nos protege día a día y lo hace con el mayor de los amores, que es cuando se hace en silencio. Nosotros nos vamos a ver logros de nuestra actividad de inteligencia. Lo que vamos a ver, fundamentalmente, es que quizás en base a ese consejo que nos dio esa mujer, o sea, ese consejo que dio la inteligencia, no pasó algo malo que tendría que haber pasado. Lo pudimos prevenir. Está en la persona que recepciona la información. Darle el uso adecuado o no. Y es una mujer muy sumisa a la inteligencia. Porque cuando nos dice que hagamos o dejemos de hacer algo como consejo, ya que la inteligencia no es un organismo, un órgano de conducción, sino es un órgano de asesoramiento, que lo que emite es una opinión para que otro tome una decisión. No significa que taxativamente quien lo esté recibiendo, vaya a hacer caso a lo que le decimos. A ver, ¿quién de ustedes le hace caso en primer momento ante el primer dicho a un consejo de su pareja? Recién le hacen caso cuando se los dice un tercero, que le reafirma esa información. Y reciben la frase, yo te lo dije. En estos casos la inteligencia no dice yo te lo dije. La inteligencia simplemente ante un revés que tenga el órgano de conducción sobre los dichos que nosotros... Exacto. Sobre los dichos que nosotros manifestamos, sobre el análisis que llevamos a cabo, va a recopilar esa información que tuvimos, que la brindamos oportunamente y a la cual no se nos hizo caso, pero no para recriminar, sino simplemente para que nos sirva de base y de fundamento para el futuro accionar y el futuro pronóstico que nosotros vayamos a hacer. Muy claro lo que dijo Manu en su momento hoy, que muchas veces los analistas de inteligencia no queremos trazar una perspectiva, como diría nuestro vocero presidencial, de hacer futurología, pero desgraciadamente la tenemos que hacer, porque es lo que debemos hacer. Pero tomando la frase de esa bruja que decía, a mí me gusta utilizar otra, que es que yo tuve la suerte de capacitarme hasta con el FBI, pero en la escuela de Harry Potter no fui. Nosotros no hacemos magia. Nosotros magia no hacemos. Nosotros analizamos información, recopilamos la información, la analizamos, la procesamos y hacemos un producto. Todo lo que nosotros vamos a transmitir a nuestro superior, a nuestra pareja, va a tener un basamento, va a tener un porqué. Y escuchen esta palabra, el porqué. Porque todo analista de inteligencia tiene que tener la curiosidad de un niño. Porque el niño vive aprendiendo preguntando el porqué. Y el analista de inteligencia tiene que llegar al porqué de las situaciones que se están produciendo.
ya que esa es la única manera en que nosotros vamos a poder determinar el origen de las mismas y ayudar a combatirlas. La inteligencia, a mí me gusta conceptualizarla siempre como una herramienta. Aquellos que ya me han escuchado varias veces saben que quizás es una muletilla, pero a mí me encanta y me gustaría que a aquel que le guste la incorpore, porque la inteligencia es una herramienta. Y yo uso siempre una comparación, que si a Miguel Ángel le dan un martillo y un cincel, hace una escultura. Si a un albañil le dan un martillo y un cincel, tire una pared abajo. Y si a mí me dan un martillo y un cincel, me fracturo la mano. ¿Eso qué significa? ¿Que el martillo y el cincel sean malos? No. Sino que la herramienta va a producir lo que el operador lleve a cabo. Si la herramienta la sabemos manejar, vamos a lograr una obra de arte. Si la herramienta no la sabemos utilizar, vamos a lograr un desastre. Esa herramienta, en el caso de la inteligencia, más que un martillo y un cincel, yo la compararía con estas multiherramientas tan conocidas de la marca suiza o de la marca norteamericana, que es el hombre de cuero, que tiene la pincita. ¿Por qué? Porque esa inteligencia se tiene que adaptar al escenario en el que tenga que llevarse a cabo. No es lo mismo una inteligencia militar que una inteligencia, que una inteligencia criminal o que una inteligencia en un ámbito carcelario. Son totalmente distintas las formas en cuál se va a tener que utilizar esa herramienta. Es distinta la parte de esa multiherramienta que se va a tener que usar. ¿Qué vamos a tener siempre igual? El cuerpo. Y ese cuerpo de la herramienta va a ser el ciclo de la inteligencia. Nos vamos a ajustar a ese ciclo, pero la pieza que se va a utilizar va a ser totalmente distinta en base al alcance que vaya a tener que tener a cabo la actividad que uno vaya a tener que desarrollar. Ahora bien, estuvimos escuchando sobre el término de la contrainteligencia también. Esa contrainteligencia, en este caso, va a ser la fundita en la cual nosotros vamos a proteger la herramienta. Nosotros vamos a tener una herramienta que es la inteligencia. Y en la forma en la que la voy a cuidar, en la forma que la voy a proteger, va a ser la contrainteligencia. Cuanto más valor le dé yo a esa herramienta de inteligencia, mayor va a ser la protección que le voy a brindar para cuidarla. O sea, mayor va a ser el nivel de contrainteligencia que voy a aplicar. Porque si bien es cierto que la inteligencia es una herramienta, la contrainteligencia va a hacer que nosotros podamos proteger a la misma y llevar a cabo acciones ofensivas en base a las actividades de inteligencia que hayamos llevado a cabo. Ahora bien, volviendo al mensaje que les quería dar yo referente a lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Qué es fundamental en esto? Que no tenemos que considerarnos dueños de la verdad. No importa el lugar que ocupemos dentro de lo que es el órgano de inteligencia, nosotros siempre vamos a estar aprendiendo. Tenemos que escuchar a los distintos actores que se encuentren dentro de una organización. Porque si nosotros concebimos que somos los dueños
de la verdad absoluta, vamos a cometer un error de arrogancia. Cuando si anteriormente les dije que tenemos que tener la curiosidad de un niño, de tener siempre presente el porqué, siempre presente el porqué, preguntarnos el porqué. Si yo me pregunto siempre el porqué, es porque estoy tratando de aprender. Yo hoy estoy aprendiendo de ustedes. Ustedes no están aprendiendo de mí. Yo estoy incorporando conocimiento del momento en que estoy tratando de transmitirle lo poco o mucho que sé. Y más me voy a enriquecer con las dudas que ustedes tengan, ya que si las sé, se las voy a responder. Y voy a tener que recurrir a mi información básica para poder respondérselas. Y en el caso de no saberlas, me voy a ver obligado a tener que investigar para en el futuro poder responderles las dudas que ustedes tengan. El analista de inteligencia es una esponja de conocimiento. El hombre de inteligencia nunca termina de aprender. El hombre de inteligencia permanentemente se tiene que estar capacitando, se tiene que estar actualizando. Hoy por hoy, a un ritmo quizás muy vertiginoso. El hombre de inteligencia fundamentalmente no tiene que tener la soberbia del yo, tiene que tener el concepto del nosotros, y que no tenemos que figurar. El hombre de inteligencia trabaja en las sombras. El hombre de inteligencia es un hombre gris. El hombre de inteligencia sacrifica su vida, sacrifica su familia, sacrifica su tiempo. No en pos de tener una cucarda, en pos de tener un reconocimiento, sino en pos de salvaguardar el elemento que sea a proteger en la organización que pertenezca. Eso es lo que yo les quiero transmitir en una forma muy breve. Les pido mil disculpas porque estoy con una congestión pulmonar, estoy con una infección y me está costando un poco hablar, pero quiero trasladarle este conocimiento, no conocimiento, este decir, más que conocimiento. Y me olvidé de un hombre que también perteneció a la policía, el profesor De Luca, un filósofo, fue el que nos remontó al ver el porqué y tener siempre la iniciativa de tratar de averiguar todo lo que nosotros no podemos saber. Nunca vamos a tener el cúmulo de conocimiento, pero para eso vamos a tener la gente que va a trabajar al lado nuestro, que nos va a aportar el conocimiento que nosotros no tengamos. Nosotros, a mí me tocó ocupar cargos directivos. El logro no es de la cabeza. El logro es de la estructura que sostiene esa cabeza. Si ustedes analizan un juego como ese de Jenga y lo ven simplemente como un juego de palitos, se van a dar cuenta que es un entretenimiento. Pero si yo quiero analizar cómo tirar abajo esa torre, tengo que desestructurar las bases. Si yo desestructuro las bases de la inteligencia, esa estructura de inteligencia se va a caer. Entonces tengo que fortalecer permanentemente la base, que son los hombres que trabajan con nosotros, nuestros subordinados. De ellos es el logro. De ellos es el logro. Nosotros, los que en algún momento nos toca ocupar un cargo de dirección, simplemente tenemos que ser los fusibles, ya que, bien dice la frase, el hilo se corta por lo más delgado. Y si nosotros analizamos una estructura jerárquica, la estructura jerárquica es piramidal. Y la parte más delgada de una pirámide es la cabeza. Entonces, aquel que le toque
el honor de conducir tiene que saber que es el sacrificable, porque tiene que proteger hasta las últimas consecuencias a la gente que está debajo de ellos, abajo de nosotros. Señores, gracias por la atención. Gracias, Indio, Marcelo, Hugo. Como siempre, un placer escucharte. Bueno, de más está decirte todos los conceptos que han todos escrito en el chat. Muy buena tu ponencia desde el corazón. Como siempre, disruptivo. Nada que nos sorprenda. Y bueno, con un placer enorme. Antes de despedirnos, le quería pedir también a Gonzalo que nos diga bien, que tome la palabra, que se desmute y que nos diga dónde conseguir su libro, que nos muestre la portada, así todos estamos ya pronto a buscarlo por Mercado Libre, como lo dijiste, o bueno, buscarlo en alguna librería. Gonzalo. Bueno, ahí les puse en el chat que el libro se puede conseguir por Mercado Libre, como dijo recién Víctor. También está en varios portales en formato digital, y en la editorial Autores Argentinos, que está en Palermo, se encuentra en formato papel. Así que la verdad que, a ver, les voy a tratar de compartirles el Mercado Libre, porque a ver si lo pueden ver. Acá está en Amazon también. Y a ver, ¿cómo puedo hacer? En Amazon y en Mercado Libre. En Mercado Libre lo pueden conseguir en formato papel. Se retira o por el punto de venta o directamente también lo pueden conseguir en varios portales en forma digital. No sé cómo depende de cada uno de ustedes. Hay gente que les gustan los libros papel, y hay gente que puede leer los libros en formato digital. Si quieren alguna otra pregunta, algo en particular. Me preguntaron sobre España. En España yo creo que llega en Amazon. Está en Amazon, y no sé si en formato papel. No, ahí la verdad que no tendría conocimiento. Bien. Bueno, Meli, te cedo la palabra, yo me despido. Gracias, Mick. Despido a todos. Muchas gracias por la presencia, muchas gracias Manu, que ya debe estar descansando, Gonzalo, Indio. Bueno, un placer enorme haberlos escuchado a los tres, igual que ayer, excelentes expositores, doctor Romero, doctor Fernando Zaragoza y Casaglia. Bueno, por más jornadas como esta, bueno, nos falta un día más, pero bueno, nos debemos la presencial. Un abrazo a todos y Meli, tuya la palabra. Gracias, coequiper, de esta jornada impresionante. Gracias a todos por quedarse hasta el final. No se olviden que mañana nos queda la última, con seguridad carcelaria y narcoterrorismo. Muy, muy, muy interesante los tres expositores que va a haber. También les quería decir que actualmente en la Universidad Abierta Interamericana hay una diplomatura de análisis estratégico, donde varios de los expositores que están en esta jornada y que siempre nos acompañan en el analista son docentes. Así que si les interesa la temática, pueden consultarnos a contacto@elanalista.com.ar
o bien ingresando a la web de la Universidad Abierta Interamericana, donde van a encontrar la información sobre esta diplomatura. Y también está la diplomatura de narcoterrorismo. Así que, nada, solo tengo palabras de agradecimiento. Es un orgullo, un placer pensar que hace poco tiempo, 2020, el analista se creaba, veía la luz, y de golpe llegar a estar con ustedes acá. Yo creo que nunca me presenté en esta jornada, soy Melissa Celestino, soy la coordinadora general de contenidos del analista. Y así, soy como muy sentimental, así que les agradezco y los espero mañana. Yo no voy a estar, pero va a estar nuestro compañero del analista Patricio Orlandini y Emanuel Tumori moderando, así que no se la pierdan porque va a estar muy interesante. Buenas noches y nos vemos mañana. Buenas noches, Merlina. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Silvia. Chao, buenas noches. Chao, buenas Chao, noches. Gonzalo, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la presencia. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy buena la ponencia